ponen de pie, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a nuestro Señor que nos hable una vez más por medio de su palabra. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Buen Dios y Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por que nos has bendecido una vez más, Señor, permitiéndonos estar una vez más aquí, reunidos, Señor, listos para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, transformando nuestra mente, ayudándonos, Señor, a entender algunas cosas que tenemos mal entendidas, Señor, acerca de lo que tiene que ver con el cristianismo, con la vida práctica de ser cristiano, Señor, de ser un hijo de Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a practicar las cosas que nos estás enseñando. Ayúdanos por medio de tu palabra a transformarnos, Señor, a cada uno de nosotros por medio de nuestras buenas obras también, Señor, para que sea nuestra evidencia las buenas obras de que tú verdaderamente ya nos has perdonado y nos has salvado, Señor, y que demos el ejemplo como testimonio para aquellos que no creen en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Denle la bienvenida a su hermano, a su hermana. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 17. La semana pasada estuvimos viendo el verso 17. Lo vamos a leer para tener un poquito de contexto de lo que vamos a aprender en esta oportunidad, pero realmente nos vamos a enfocar en el verso 22 al 25. Efesios 4, verso 17, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, hermanos. Cada vez más, mientras vamos avanzando en la carta de Efesios, nos estamos enfocando más y profundizando más en lo que tiene que ver con la vida práctica, con lo que tiene que ver con el cristianismo práctico. Todos estamos aprendiendo que el apóstol Pablo en todos sus escritos, en sus 13 epístolas, en la mayoría de ellas, siempre comienza sus escritos con enseñanzas doctrinales. Luego de eso comienza con lo que es la práctica de las enseñanzas que él ya nos ha dado. Entonces, podríamos decir que Pablo, al igual que también Pedro y otros de los autores del Nuevo Testamento, nos enseñan primero lo que Dios ha hecho por nosotros y en consecuencia a esto ahora debemos obedecerle. Y este es el principio, uno de los principios básicos del cristianismo, hermanos, que debemos de entender de que Dios es el que ha tomado la iniciativa y por causa de esa iniciativa nosotros tenemos que obedecerle y no debemos de pensar de que la obediencia a Dios es para poder arrancarle un favor a Dios o poder obtener algún milagro de parte de Dios por consecuencia de la obediencia, sino que nuestra obediencia a Dios debe ser en agradecimiento, en reacción a causa de lo que Dios ya hizo a favor nuestro. Hasta ahí, hermanos, hemos venido avanzando con esto y ahora vamos a entrar en una sección muy, pero muy práctica de la carta de Efesios. A todos los creyentes, hermanos, nos gusta escuchar el mensaje del Evangelio, es algo muy maravilloso. Las doctrinas de la gracia,
todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Son maravillosas de escucharlas. Es muy interesante ver que hay personas que, por ejemplo, atraen a las personas para que vengan a la iglesia enseñando algunas cosas acerca de la gracia de Dios, de que si nosotros creemos en Dios, este es el mensaje más popular, que si creemos en Dios nos vamos a ir al cielo. ¿Y quién no se quiere ir al cielo, no? De manera, hermanos, de que lo único que hay en la mente y en el corazón de muchas personas es que si creen en Dios, es suficiente para irse al cielo. Esta es una gran verdad, pero mal contada. Es verdad que si creemos en Cristo Jesús y su obra, vamos a tener como recompensa la vida eterna. Eso es verdad, pero no es así de simple. Porque algunas personas creen en Jesús, pero cada quien determina qué es creer en Jesús. De manera, hermanos, de que en esta oportunidad vamos a ver un poquito que tiene que ver con nuestra obediencia práctica como consecuencia de la salvación que ya obtuvimos, si es que verdaderamente hemos sido salvados. Nos gusta mucho el mensaje de Efesios 2:8, donde dice que somos salvos por medio de la fe, por gracia, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. El problema es que hay varias personas que entienden que el hecho de que somos salvos sin necesidad de obras, lo entienden de una manera muy conveniente. Lo entienden de que la fe es nada más mental, de que nada más necesitan tener en el pensamiento que Jesús existe y que hace 2000 años murió y que eso es suficiente para que nosotros vayamos al cielo. Y no tienen ninguna evidencia. No tienen ninguna devoción a Dios, no tienen ningún interés por todo lo que tenga que ver con los aspectos de Dios. De hecho, muchos de ellos solo se acercan a las iglesias cuando tienen necesidad, cuando necesitan que Dios responda a una necesidad apremiante. Pero no le buscan a Dios porque verdaderamente surja un deseo de Dios en esas personas. También nos gusta escuchar de que todos, sin excepción alguna, todos somos pecadores. Lo hemos minimizado en gran manera ese asunto. Todos somos pecadores, así que nadie es perfecto. Y que nadie es perfecto, entonces, como nadie es perfecto, seremos perfectos hasta que el Señor vuelva por su iglesia, entonces ya seremos como Él, perfectos. Y hemos adoptado ese mensaje para acomodarnos en nuestro estilo de vida sin compromiso con la santidad. De manera de que ahora hay muchos creyentes nominales que se dicen cristianos, que piensan que van a ir al cielo, pero que terriblemente y muy seguramente muchos de ellos, si Cristo viene hoy, irán al infierno, o si mueren esta noche, despertarán en el infierno. Porque la fe de ellos no es viable, la fe de ellos no es verdadera. Solo han creído mentalmente en la salvación por fe, pero no entienden lo que es la fe, no entienden lo que es ser verdaderamente cristianos. Es verdad que Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, y es verdad, todos somos pecadores, eso es verdad, pero eso no quiere decir, hermanos, que los creyentes nos debemos de sentar cómodos a pensar de que entonces no debo de hacer nada al respecto con los pecados que todavía están en mis miembros de mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, en todo lo que soy yo y ustedes también. Es verdad, hermanos, que Efesios 2:9 dice que somos salvos sin necesidad de obras, pero también es verdad que en el Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que somos salvos por fe, por gracia, gratuitamente por su gracia, somos salvos, es verdad, pero somos hechura suya, creados según Dios para hacer buenas obras.
que Dios preparó de antemano para que vivamos practicándolas. Dios nos creó en Cristo Jesús para que vivamos como Jesús vivió en esta tierra. Y esto es en santidad. La práctica de la santidad, hermanos, es tan importante. De hecho, la Escritura dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y esto no es lenguaje poético, esto es verdad. Debemos perseguir, procurar la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y primera de Juan 3:6 dice, y esto lo complica más, dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque es nacido de Dios. De manera, hermanos, de que hay dos mensajes en la Escritura que son verdaderos, de que somos pecadores, es verdad, y que nadie es perfecto, eso es verdad, pero también dice que el creyente verdadero no puede pecar. No debe pecar. Ahora, ¿cómo podríamos entender estas dos verdades? ¿No parece contradictorio esto? De hecho, hermanos, al no entender estas dos verdades, porque hay una explicación verdadera, correcta, sobre estos dos asuntos, por un lado tenemos a un grupo de creyentes que dicen y están preocupados por la santidad al extremo de que viven en completa condenación toda la vida. Piensan de que si no se esfuerzan lo suficiente, pueden perder su salvación. Piensan de que si ellos no hacen todo lo más posible para conservar su salvación, si Cristo viene esta noche se van a quedar. Y ese es un entendimiento equivocado acerca de la gracia de Dios, porque no somos salvos por obras. Pero también tenemos el otro extremo de algunos que dicen ser creyentes, pero viven como hijos del diablo, que no les importa en absoluto la santidad, no les importa nada la obediencia a Dios, solo se limitan a ejercitar o a practicar algún par de ejercicios espirituales, como orar o de vez en cuando congregarse, y si acaso tienen una Biblia, pero no están comprometidos con Dios. Tenemos esos dos extremos, uno que vive muy preocupado y otro que vive demasiado despreocupado. Por otro lado, tenemos a un tercer grupo y espero que entre esos nos encontremos todos nosotros. Un tercer grupo de creyentes que sinceramente están muy preocupados de entender estas dos verdades. Soy pecador, pero también Dios me ha perdonado. ¿Cómo puedo conciliar estas dos verdades? ¿Cómo puedo conciliar de que Cristo ya me ha perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y que la simiente de Dios mora en mí y que por causa de esa simiente no puedo pecar? ¿Cómo puedo conciliar esas dos realidades? La pregunta que este grupo de creyentes en los cuales estamos todos nosotros, si es así, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Es ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, suponemos, ¿verdad?, que todos estamos preocupados todavía porque el Espíritu Santo mora en nosotros y no nos deja tranquilos cuando comenzamos o cometemos un pecado. Tal vez tenemos malas costumbres de seguir pecando, pero hay algo que no nos deja estar tranquilos con nuestro pecado. Entonces este grupo de creyentes se preguntan si ya Dios me ha salvado, si Dios me ha regenerado, si Dios, ahora soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ¿por qué sigo teniendo tendencias al pecado? Si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, ¿por qué sigo pecando? Entonces, ¿cómo debo entender que soy salvo por gracia? ¿Y cómo debo entender mi situación, mi lucha con el pecado? Y ahí está la clave. La verdad, hermanos, es de que el creyente
lucha con su pecado. Y eso es a lo que se le conoce la verdadera guerra espiritual. No es andar peleando con demonios. Con lo único que nosotros hemos sido llamados es a luchar contra el pecado. Que por cierto, Cristo ya nos ha dado la victoria. Pero la lucha que nosotros tenemos, la lucha que tenemos los creyentes es contra los deseos pecaminosos que batallan contra nuestra alma. Es una realidad de que todo verdadero cristiano, hermanos, esto es una realidad. Y de hecho nuestro texto de hoy dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La respuesta, una de las respuestas más sencillas y fáciles de responder de por qué sigo pecando es que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando la Escritura habla del viejo hombre, habla de una vieja naturaleza adámica, la carne y sus deseos pecaminosos que batallan contra la ley de Dios. Cuando hablamos del viejo hombre, hermanos, debemos de entender que no se está refiriendo a que en la vida del creyente hay dos naturalezas viviendo, sino que hay ese viejo hombre que, por cierto, dice en Colosenses que ya ha sido sepultado juntamente con Cristo en el bautismo. Es un hecho que ya ha sido consumado. El viejo hombre ya no existe, ya no está en nosotros. El problema es que nosotros todavía tenemos un cuerpo físico que dice que está viciado a todos esos deseos pecaminosos con los que estábamos acostumbrados a vivir antes. No cabe duda alguna, hermanos, de que estamos influenciados de toda nuestra vida a costumbres que son en alguna manera pecaminosas, ya sean nuestros familiares, en la escuela, todo nuestro entorno, la televisión, todo alrededor nuestro está contaminado y manchado de pecado. De manera de que nosotros crecemos habituados a pecar. Nosotros, como seres humanos, como naturaleza caída, estamos acostumbrados y habituados a tener comportamientos pecaminosos, que ni siquiera nos damos cuenta que son pecaminosos. Decimos mentiras porque así hemos aprendido a resolver ciertos asuntos. Reaccionamos con violencia o con ira porque hemos sido influenciados de esa manera, aparte de que eso es parte de la vieja naturaleza de nosotros. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, esa vieja naturaleza ha sido crucificada y sepultada juntamente con Cristo. El problema es que nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra mente, nuestro corazón están habituados, está viciado nuestro cuerpo a esas costumbres pecaminosas, a las cuales el apóstol Pablo dice que debemos despojarnos de esas prácticas pecaminosas. Cuando habla de la vieja naturaleza, está hablando de la naturaleza adámica, y cuando habla de la nueva naturaleza, está hablando de la naturaleza de Cristo, a la cual todos somos llamados a imitar, que ya está en nosotros en el momento que creímos. Una nueva naturaleza que ya está activa en nosotros, pero necesitamos nosotros hacer algo al respecto. Ciertamente Dios nos ha proveído todas las bendiciones espirituales que necesitamos, y Pedro también lo dice, que todo nos ha sido dado para vivir la vida de piedad, a lo cual dice después él, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud amor, y sigue una lista de cosas que nosotros debemos añadir. Ciertamente Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos, pero humanamente hablando, nosotros no tenemos que sentarnos a dormir.
necesitamos también obrar. Nosotros fuimos creados según Dios en Cristo Jesús para andar en buenas obras. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a nuestras viejas y antiguas costumbres, necesitamos despojarnos de esas viejas costumbres. Es algo que tenemos que hacer nosotros. La exhortación de Pablo es a despojarnos. En el 4:1 dice que vivamos como es digno de un hijo de Dios, conforme al llamado en el que hemos sido llamados, a que estemos comprometidos a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Sigue más adelante. También en el verso 17 dice y exhorta a que ya no vivamos como los otros gentiles, como las personas que no conocen a Dios. Que ya no vivamos, que nuestra manera de vivir debe ser diferente como cristianos, debe ser diferente a las personas que ni siquiera creen en Dios. Esa es la exhortación. De manera, hermanos, de que sí es verdad, somos salvos por gracia, por medio de la fe, sí somos salvos solo por fe, solo por gracias y solo por Cristo. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos de tener una actitud pasiva en cuanto al pecado. El pecado, hermanos, es una ofensa y una transgresión a Dios. El hecho de que somos salvos por gracia no nos da la autorización, la licencia, el permiso para desagradar a Dios. Nosotros ya no debemos vivir así. Ya no. En cuanto a esa pasada manera de vivir, debemos despojarnos de ese tipo de conductas pecaminosas. Pecados que tenemos por vicio, por costumbre. Estamos habituados a pecar, pero ahora en Cristo Jesús debemos despojarnos de esos comportamientos. Cuando venimos a Cristo, es verdad que el pecado no desaparece automáticamente. Sí que desaparecen las consecuencias del pecado, porque si en el momento que venimos a Cristo, en ese día morimos nosotros, vamos con Cristo a la vida eterna. Eso es verdad, ya no iríamos al infierno. Pero mientras estamos en este cuerpo, debemos despojarnos de todo comportamiento pecaminoso que todavía solemos cometer. Somos nosotros que debemos deshacernos del pecado. Pero Dios ya nos ha dado todas las herramientas para que nos deshagamos de ese pecado. Por eso, cuando decimos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, es el Espíritu de santidad, que la principal función de Él es producir nuestra santificación. No es para que nos comportemos de una manera extraña. Para ilustrarlo mejor, hermanos, les voy a contar una historia de un joven indigente. Un joven que creció en la calle toda su vida. Un joven que no tenía padre ni madre, no tenía nada. Comía de los desperdicios de la basura, era maloliente, estaba su ropa desgastada, dormía en la calle, en el suelo donde pudiera encontrar, estaba en su total ruina. Toda su vida fue así. Un día llega un rey que tuvo misericordia de él y le dice, y rescata a ese joven, lo lleva a su palacio real, manda a sus sirvientes a que lo bañen, le vistan con ropa de gala, le da las mejores comidas, le da una habitación nueva, nuevecita, solo para él, una cama cómoda con sábanas limpias, ropa limpia, todo lo que alguien pueda necesitar. Hasta aquí, hermanos, suena una historia con un final feliz, ¿no? Pero no es así. Ese joven nunca había vivido con tanto lujo, nunca había probado esos platillos tan suculentos. La ropa nueva le molesta porque está acostumbrado a vivir con ropa mugrosa.
no está acostumbrado a vivir en una cama, no está acostumbrado a su nuevo estilo de vida, a su nueva vida. De manera que un día este joven invita a todos los vagabundos que él conocía al palacio, se emborracha con ellos, desperdician la comida, hacen un tiradero por todas partes y bueno, un montón de desastre. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué se comporta así este joven? ¿Por qué si ahora ya lo tiene todo? ¿Por qué en vez de ser agradecido con todas las bendiciones que ha recibido de parte de este rey, por qué se comporta mal? La respuesta sencilla es, hermanos, es que este hombre, este joven, no está acostumbrado a vivir de esa manera. No ha entendido lo que realmente ha recibido gratuitamente. No ha entendido, no tiene la capacidad de hacer una diferencia entre aquello y lo que ahora tiene. No sabe ahora cómo vivir su nueva vida. Ahora él necesita entender que debe aprender a vivir conforme a lo que ahora es. Ahora es como el hijo del rey. Ahora él ya no es un pordiosero. Ahora es alguien rico. Ahora él tiene que adaptarse a ese nuevo estatus. Debe aprender a despojarse del viejo hombre. Lo mismo pasa con los creyentes. Necesitamos aprender que ya no somos de este mundo. Necesitamos aprender, hermanos, de que ahora ya somos hijos de Dios. Y que algo que caracteriza mucho a Dios es su santidad. De hecho, entre todos los atributos de Dios, no se menciona que Dios sea 3 veces amor, se menciona que es 3 veces santo. Que hace un énfasis en su santidad. Aunque muchos prefieren nada más hablar del amor de Dios, pero debemos entender que así como Dios es amor, también es santo. Debemos entender, hermanos, de que ahora ya no somos de este mundo. Que ahora ya no somos ese viejo hombre que está viciado o acostumbrado a los deseos pecaminosos, que ahora debemos tener una manera diferente de vivir. La palabra de Dios dice que es algo que nos toca hacer a nosotros. En el libro de Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, esto es importante, en las cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. De manera que esta manera pecaminosa, con todo este tipo de pecados, con todas estas costumbres pecaminosas, era un estilo de vida del pasado, a las cuales posiblemente todavía estemos habituadas en algunas de ellas. Por eso debemos hacer morir lo terrenal que todavía hay en nosotros. No son dos naturalezas, sino que estamos habituados al pecado. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Y cuando dice procurad, está dirigido a la voluntad personal del ser humano. Debemos procurar, que debemos hacer algo. Es algo voluntario. Es algo que estamos llamados a hacer. Esta es la parte y la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Tenemos que decidir que vamos a hacer algo, obedecer a Dios. Primera de Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Debemos nosotros ejercitarnos para vivir vidas piadosas. Es un ejercicio diario que requiere mucho esfuerzo y en ocasiones sufrimiento. El despojarnos, el deshacernos de esas actividades pecaminosas o
tal vez no son precisamente pecaminosas, pero que esas actividades nos pueden influenciar para cometer como siguiente paso el pecado. A veces vamos a tener que dejar amistades porque esas amistades nos arrastran o nos influencian a cometer pecado. Para poder ejercitarnos necesitamos entonces, vamos al verso 23 de Efesios 4, necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, cómo nosotros pensamos acerca del pecado. Algunas personas tienen erróneamente la idea de que buscar la santidad, eso es ser legalista. Algunos piensan que obedecer a Dios es cumplir ciertos rituales. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Llamar pecado a lo que Dios llama pecado. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Y cuando dice no os conforméis, habla de no amoldarnos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos un entendimiento correcto de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Hay personas que piensan que creer es opuesto a tener un entendimiento, a usar nuestra mente. Que tener fe está peleado con pensar. Pero tener un entendimiento correcto de lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que espera de nosotros, es lo que necesitamos hacer. Renovar nuestra manera de pensar con mucho entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de dejar que no sea el mundo que nos siga amoldando, sino que nos amolde nuestra manera de pensar la palabra de Dios. ¿Cómo se puede hacer? Renovando todo pensamiento, toda intención, nuestras emociones, nuestras voluntades a lo que dice la palabra de Dios. Ponía un ejemplo, suelo ponerlo, no se me ocurre otro en este momento, pero por ejemplo, hay hermanas que no están de acuerdo, digo hermanas, no están de acuerdo con el mandamiento que dice sométanse a sus maridos. Bueno, el mundo hoy en día dice no, no lo hagas, hay que deshacernos del patriarcado y todo tipo de locura al respecto. Las mujeres han sido oprimidas en toda la historia. Bueno, ese es el pensamiento del mundo y deben las hermanas dejar a un lado y despojarse de ese tipo de pensamientos y amoldarse a lo que dice la palabra de Dios. Esto es un ejemplo nada más. Entonces, no debemos conformarnos o amoldarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y esto debe ser a través de la palabra de Dios, lo que Dios dice. Debemos contrarrestar todo el pensamiento que hemos adquirido a lo largo de muchísimos años y que está guardado en nuestro corazón y en nuestra mente y que son cosas que rigen nuestra vida. Por eso debemos de tener una seriedad con el estudio de la palabra de Dios, someternos a la lectura diaria de la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios, lectura de libros de hombres que han sido usados por Dios para traer enseñanzas acerca de la palabra de Dios, de manera que nuestra mente y nuestro corazón esté empapado de la palabra de Dios para que podamos entender claramente qué es lo que Dios primeramente nos ha proveído y qué es lo que espera de nosotros. Renovemos nuestros pensamientos, debemos renovar nuestras mentes, debemos renovar la manera en cómo nosotros pensamos con respecto al pecado y a las cosas que nosotros creemos que no son pecado. Tenemos que cambiar la manera de cómo entendemos nosotros el pecado, cómo minimizamos el pecado. Debemos entender que el pecado es en grande manera pecaminoso y aborrecible por Dios.
Pero no solo debemos despojarnos del pecado y cambiar la manera de pensar, sino también, dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Volviendo al ejemplo de la vestidura, Pablo primero dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre, como si estuviera hablando de una vestidura. Debemos de deshacernos de esos trapos viejos desgastados, que es el viejo hombre y esas viejas costumbres pecaminosas, cambiar nuestra manera de pensar con respecto al pecado y no debemos quedarnos desnudos, sino vestirnos con nuevas ropas. Y esa vestimenta, hermanos, es la vestimenta de la santidad de Cristo. Es el carácter de Cristo que debe de verse. Es un lenguaje figurado, hermanos. No vamos a traer acá camisas ungidas ni sacos ungidos como luego hacen algunas personas absurdas, sino se está hablando del carácter de Cristo. Vestirnos de la santidad de Cristo. Ese comportamiento, ese carácter de Cristo debe de habitar en nosotros visiblemente. En Romanos 13, verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos de la santidad de Cristo, imitar su carácter. ¿Y cómo podemos imitar ese carácter? Bueno, ya tenemos a Cristo morando en nosotros. Ahora debemos dejar que Él obre de adentro hacia afuera. ¿Pero cómo? Si estamos más ocupados en los quehaceres del mundo. Si estamos todavía dejando que el mundo gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Si estamos dejando que sea nuestra propia manera de pensar la que dirija nuestras vidas y no la palabra de Dios. Si cuando tenemos oportunidad de leer la palabra de Dios o de estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios, preferimos hacer cualquier otra cosa. Necesitamos empaparnos de Dios. El mundo nos tiene completamente absorbidos, hermanos. A los cristianos, hoy los cristianos tienen en todas las épocas, es cuando los cristianos están más absorbidos en el mundo, mucho más que antes. Necesitamos contrarrestar todo eso, cambiando nuestros comportamientos, reemplazándolos por pensamientos santos y acciones santas. El cristianismo no solo se cree con la mente, sino también con el corazón. Y el corazón, lo que esté en nuestro corazón guardado, eso es lo que va a provocar que vivamos de esa manera. Debemos vivir con nuestro ejemplo la fe que decimos que tenemos. ¿Por qué sigo pues pecando? Porque estamos viciados y acostumbrados a esa pasada manera de vivir, a la cual necesitamos despojarnos, desvestirnos. Porque estamos, hermanos, ciegos a nuestra realidad de nuestro propio pecado. Nosotros mismos negamos y somos ciegos, nos cegamos a nosotros mismos y muchas veces podemos ser exhortados, ya sea con la lectura de la palabra de Dios o por medio de la predicación de la palabra de Dios, cuando hay exhortaciones y podríamos decir, no, eso no es para mí, eso mejor le queda a X persona. ¿Cómo no vino esa persona ahora para que escuchara esta exhortación? Pero verdaderamente, hermanos, esa exhortación es para todos y cada uno de nosotros. Podría ser que nosotros mismos estemos ciegos a nuestro propio pecado. Minimizamos el pecado. Pensamos que no es gran cosa. Al cabo,
Dios es bueno, y sí lo es. Al cabo, somos salvos por gracia, y amén y gloria a Dios por ello. Pero dice la misma escritura que no usemos la gracia como excusa para el libertinaje, para el pecado, sino que debemos despojarnos de ese viejo hombre. Hermanos, esto es una lucha que va a ser constante, minuciosa y va a durar toda nuestra vida. Es verdad, no vamos a ser perfectos, pero no hay excusa para no procurarlo. ¿Por qué sigo pecando? Porque tenemos una manera equivocada de ver el pecado. No vemos lo pecaminoso y lo malo y perverso del pecado. Porque tenemos una mala relación con la palabra de Dios. Porque decimos a veces, no, eso ya lo sé. Hermanos, yo he visto el ejemplo de verdad y creo algunos de ustedes presentes lo han visto. Hay predicadores, muy, muy buenos predicadores, en cosas que ellos ya conocen, que lo han leído muchas veces y todavía en una predicación se sientan con su Biblia a ver el texto, aunque lo saben de memoria. Y a veces nosotros, porque ya lo sabemos, ya no queremos volverlo a leer y ni siquiera queremos leerlo en la casa, no queremos meditar sobre ello. A veces hay cosas que menospreciamos de la palabra de Dios porque pensamos que ya la sabemos toda. Pero necesitamos volver a dar un vistazo a esas cosas que nos podrían parecer insignificantes o que ya las manejamos y volver a ellas y meditar sobre ello y meditemos sobre nuestro camino. A lo mejor estamos siendo ciegos a nuestro pecado. Podríamos ser arrogantes en ello. ¿Por qué sigo pecando? Porque tengo un mal entendimiento tal vez de lo que es la fe verdadera, la gracia de Dios y el esperar en Cristo. Y tenemos tal vez una fe supersticiosa, tal vez tenemos una fe que nos lleva nada más a sentirnos cómodos y a esperar a que mañana moriremos y Cristo nos va a llevar al cielo. ¿Por qué sigo pecando? Porque algunos tienen la esperanza de que un día Dios va a mandar a un ángel, un apóstol, un profeta a imponer sus manos y a expulsar demonios, porque a veces le echamos la culpa a los demonios por nuestros pecados. Pero la culpa es nuestra. Los demonios ya están condenados, pero tú eres salvo por gracia, si es que verdaderamente has venido a Cristo. Y si no has venido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Tienes que venir a Cristo. No necesitas de un intermediario humano para venir a Cristo. Eres tú, Cristo, y solo necesitas arrepentirte de tus pecados. Debemos aprender la palabra. Debemos memorizar la palabra. Debemos escudriñar la palabra, meditar en la palabra. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios, no pretendo yo mismo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, que dice que él castigaba a su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo de muchos, decía él, venga yo a ser eliminado. Y no está hablando de perder su salvación, sino del ministerio que se le había encomendado. Él se esforzaba día con día, castigaba a su cuerpo diciéndole no al pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debemos aprender a decir no al pecado, aprender a identificar al pecado, despojarnos, desvestirnos de ese viejo hombre, cambiar nuestra manera de pensar y vestirnos del nuevo. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Mira, el apóstol Pablo pone algunos ejemplos de los cuales vamos a ver a más detalle las próximas semanas, si Dios quiere. En el verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. De manera que nos despojamos como si nos arrancáramos la ropa de la mentira y nos vestimos con hablar la verdad unos con otros. Y así sucesivamente, cada pecado hacemos, nos quitamos un pecado
y nos vestimos con obras de santidad. Más adelante dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice la Escritura que nos podemos enojar, pero en medio de ese enojo no debemos pecar. De manera de que si nos enojamos, que no llegue la noche y nos vayamos a dormir enojados, porque estamos dándole lugar al diablo que juegue en nuestra mente, y de ahí vienen los resentimientos, los malos pensamientos, las amarguras y las iras que luego quieren personas que quieren cobrar venganza. El que hurtaba, y este es algo muy clásico, el que hurtaba, desvístase del robo y vístase más bien con buenas, que trabaje para que tenga que compartir con los demás. Y así, hermanos, podemos agarrar cada pecado, despojarnos de ese comportamiento pecaminoso y reemplazarlo con lo que sea opuesto, que es obviamente algo bueno. Hermanos, y algo que es muy importante es no contristar al Espíritu Santo de Dios, que ya mora en el creyente. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando nosotros estamos pecando? Hay personas que dicen: es que no sé, yo me siento mal, tengo ansiedad. Es que a veces están en pecado. No, es que tengo presión demoníaca. No, tú estás en una mala relación con Dios. No son los demonios que te están atormentando, es tu pecado que no está confesado y no te has arrepentido. Pero esto, hermanos, vamos a irlo viendo más adelante, de manera, hermanos, que poniendo en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo día con día, es como nos vamos a poder despojar de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo. Obviamente, hermanos, no estamos solos, el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros, porque si queremos hacer ajustes en nuestra vida por nuestra propia fuerza, eso es imposible. Debemos depender del Espíritu Santo de Dios, hermanos, para que podamos ir creciendo en la santidad, que es cada vez más progresiva. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a recordar estas cosas, a aplicarlas correctamente, que sea el Espíritu Santo de Dios que lo aplique a nuestras vidas, para que nosotros podamos solamente ser obedientes a ello y llevarlo a la práctica. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú cada vez más nos estás mostrando, Señor, esas verdades que están en tu palabra, que muchas veces son bastante sencillas de ver, pero muy difíciles de practicar, Señor. Ayúdanos a que esa palabra, Señor, que tú nos enseñas cada vez más, se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que produzca el fruto por el cual ha sido enviada, Señor. De manera que aquellos que todavía seguimos practicando, Señor, algún comportamiento desagradable, pecaminoso a ti, Señor, podamos irnos despojando poco a poco, Señor, para que conforme pasan nuestros días podamos ver ese camino recorrido y poder ver el crecimiento y la madurez que nosotros hemos recibido de parte de ti, Señor, siendo obedientes a tu palabra, Señor, sometiéndonos a ella, dejándonos guiar por tu Espíritu Santo de esa manera, Señor, practicando la verdad, Señor, en amor. Que podamos deshacernos, Señor, y despojarnos de cada una de esas costumbres con las que estamos viciados, Señor, de nuestra vieja y pasada manera de vivir. Abre nuestro entendimiento, Dios, para que podamos ver claramente aquellos comportamientos que son evidentemente para ti, Señor, que son pecaminosos, que en nuestra ceguera espiritual muchas veces no podemos ver o no queremos darnos cuenta, porque pensamos a veces que hay personas que son peores que nosotros, pero que esa no es la manera correcta de vivir nuestra vida cristiana, Señor, sino que cada uno de nosotros tomemos nuestra responsabilidad como hijos tuyos, Señor, y que seamos luz, como tú dijiste que seríamos luz, Señor.
de manera que nosotros podamos ser el ejemplo a seguir y que procuremos ser el ejemplo, Señor, y no que estemos más pendientes de ver las tinieblas de otros, Señor, y que no podamos ver las tinieblas que hay en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, a procurar esa santidad, a vivir en justicia, Señor, a procurar tener cada vez más el carácter de Cristo obrando en nuestra vida, Señor, para que los frutos del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, Señor, sean visibles y que nuestros dones sean también, estén puestos al servicio de esta congregación, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Esperamos y confiamos que vamos a recibir respuesta a todas nuestras peticiones, Señor, porque van conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.